Saluda pues, Juanita. Un saludo especial para todos. Es que está muy bien, lleno de la gracia, la fuerza, el poder, el amor de Dios. Bravo, Juanita. Muchas gracias, mi amor. Un saludo muy especial para todos. Como les decía, pues, mi niña Juanita. Espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 38, nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos que aquel que diera un vaso de agua a alguno de ellos porque eran de Cristo, no quedaría sin recompensa. Después Jesús continuó diciendo: ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le sería que se amarrara una piedra de molino al cuello y se echara al fondo del mar. Termina diciendo Jesús en este texto bíblico que si tu mano te hace pecar, tu pie te hace pecar, tu ojo te hace pecar, córtalos, pues es mejor que entres al reino de los cielos manco, cojo o tuerto, y no que seas echado al infierno completo. Quiero que analicemos un poquito entonces lo que nos dice este texto bíblico de Marcos 9:41. Vamos a reflexionar sobre ello. Entonces, lo primero, nos dice el texto que el que les dé de beber, les dijo Jesús, el que dé de beber un vaso de agua a alguno de ustedes por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Y yo quiero aprovechar esta ocasión con esta frase tan linda para dar un agradecimiento profundo y sentido a todas aquellas personas que apoyan proyectos de evangelización, que apoyan misioneros, laicos, sacerdotes o religiosos. Hemos podido conocer quienes nos dedicamos a esta tarea de tiempo completo o los que se dedican de tiempo parcial o medio tiempo, pero siempre hemos visto las manos dadivosas, misericordiosas de personas que vienen y aportan de sus bienes económicos para respaldar procesos de evangelización, para ayudar con sus medios materiales para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Yo personalmente quiero pedirle a Dios en este momento que bendiga y multiplique abundantemente, con mucha generosidad, a todas aquellas personas que respaldan nuestros ministerios día a día, que han comprendido que la generosidad, la compasión y la ayuda bondadosa a quienes nos dedicamos a predicar el reino de los cielos de tiempo completo es una grande bendición para nosotros. Dios no se deja ganar en generosidad. Hoy pido a Dios que abra ventanas y puertas del reino de los cielos para que haya lluvia de bendiciones sobre todos ustedes. Muchas gracias. Que Dios les multiplique su generosidad en bendiciones de todo tipo. 2. Dice el texto bíblico: ay de aquel, dijo Jesús, que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y echarse en el fondo del mar. Con esto nos está haciendo un llamado muy profundo nuestro Señor Jesucristo a ser testimonios y referentes de vida, a caminar en integridad, a no escandalizar a los pequeños. Los pequeños son aquellas personas que están comenzando sus procesos de fe, que se están acercando a Dios, que llegan a nuestras comunidades y grupos con deseos imperiosos de ser sanados, aliviados de todos sus traumas, sufrimientos, tormentos. Y cuando nos ven a nosotros con actitudes de coherencia cristiana, se animan y se motivan a seguir. Pero cuando ven actitudes antitestimoniales en nosotros,
podemos, como son pequeños, débiles de conciencia y apenas están iniciando, podemos abortar el proceso de fe de esa persona. Nosotros estamos llamados a seguir el mensaje y no el mensajero, a seguir principios y no personas, a seguir a Dios y no a hombres. Pero en las primeras etapas en la fe, en el discipulado, todavía se es pequeño, se está en un proceso de infancia, de crecimiento en la fe. Y así como los niños pequeños dependen de sus papás en todo, de la misma manera son las etapas iniciales en la fe. De tal manera que debemos ser muy cuidadosos para que con nuestro testimonio de vida, de verdad ayudemos a que Cristo se siga formando en las personas que se acercan a buscar de Dios. Y que no produzcamos abortos en la fe, que no produzcamos o que no ocasionemos que por nuestro comportamiento de vida muchos que querían entrar en el reino del cielo no terminen entrando. Vuelvo y repito, una persona madura en la fe, un adulto en la fe, ya no depende tanto de estas cosas, pero una persona que está iniciando en la fe puede ser profundamente lastimada y herida y desertar del camino de Dios y podría ser quizás su única oportunidad de salvación. 3, dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Si tu ojo te hace pecar, córtalo. Aquí nos está diciendo de forma muy concreta Jesús que debemos tomar distancia radical, cortar, tomar distancia radical de personas, situaciones y actos que me separen de Dios, que vayan en contra del proyecto de Dios, que impidan el reinado de Dios en nuestra vida, porque se trata de eso, de dejar reinar a Cristo en nuestra vida. En este sentido, entonces, tenemos que trabajar en las mutilaciones de todo aquello que nos impide vivir en la gracia de Dios. Y ahí tendríamos que hacer un análisis detallado, un examen de conciencia, un discernimiento exhaustivo sobre cuáles son las cosas, situaciones o personas que me impiden estar en comunión plena con Dios. Cortar, mutilar, crucificar, matar todo aquello que me impide entrar en el reino de los cielos. En este sentido, esas mutilaciones van a producir cicatrices de honor en el reino de los cielos para nosotros. Esas mutilaciones serán cicatrices de honor cuando estemos en el reino de los cielos. Y la verdad es que en la vida cotidiana nos encontramos a veces con situaciones a las que nuestro corazón se adhiere, se aferra y que cogen raíces en nuestro ser profundo. Por eso es que este proceso de cortar no es fácil. Solamente pidiéndole a Dios en oración y con mucha fe la fuerza para cortar con esto, Él nos la dará. Solamente nos la dará. Yo lo he experimentado en las luchas que he tenido que vivir a lo largo de mi vida. Han sido luchas frontales, determinantes, difíciles, batallas gigantes que he tenido que enfrentar conmigo mismo. Pero cuando he podido cortar, tomar distancia, me he sentido libre, feliz y sano, aunque en principio me haya causado mucho dolor. Finalmente, dice el texto bíblico, pues más vale entrar manco, cojo, tuerto, que ser lanzado al infierno. Lanzado al infierno. Una de las cosas que me causa curiosidad en la actualidad y me pregunto a veces es por qué se predica tan poquito del infierno. Se habla mucho del amor de Dios y es muy valioso. Se habla mucho de la misericordia de Dios y hay que hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Poco se predica del infierno, que es una realidad tan evidente, que es una realidad que tiene tantas evidencias bíblicas. El mismo Jesús habló mucho, en muchas ocasiones, del tema del infierno. Entonces quiero que hagamos en estos últimos segundos una explicación sobre esta expresión. El infierno es el estado del alma para los que mueren en pecado mortal y enemistad con Dios, habiendo perdido la gracia santificante. Entonces Jesús habló del infierno en muchas ocasiones, los evangelios nos narran
haciendo referencia a su carácter de castigo doloroso y eterno. Ese es el carácter del infierno: dolor y eternidad, castigo doloroso y eterno. Y es que por más que Dios sea amor y misericordia, también es justo juez. Es decir, mientras estamos en este mundo, Dios es amor y misericordia, ojo, pero para el que se arrepiente. Pero cuando ya pasamos de este mundo, ya es justo juez. Siempre Jesús habló del infierno en repetidas ocasiones. Ahora bien, el infierno, como lo ha definido el magisterio de la iglesia desde sus orígenes, se ha definido no como un lugar, sino como en un estado del alma. El infierno hace parte de toda esa cantidad de sufrimientos, tormentos, angustias, aflicciones y situaciones que ya de manera anticipada comenzamos a vivir en este mundo. Pero al pasar a la otra vida se maximizan, se engrandecen y se convierte en un tormento eterno. Así como el cielo es todo lo contrario, el cielo es la sumatoria de todas las cosas lindas, puras, nobles, hermosas que vivimos en este mundo y que al pasar a la otra vida se maximizan. De tal manera que Dios quiere y nos invita para que vivamos un verdadero cielo acá y pasemos al cielo eterno. Para que no, y para eso hay que cortar con todo aquello que nos impide vivir en gracia a Dios, y no un infierno acá anticipado y un infierno posteriormente que nos lleve también a un sufrimiento muy grande. En el año 486, un hombre en la ciudad de Treveris, Alemania, decidió entregarle su vida a Jesús. Inmediatamente le ordenaron sacerdote a través de un proceso muy especial. Posteriormente le nombraron obispo de una ciudad en la que estaban gobernando unos reyes muy difíciles. Este hombre entonces se dedicó a animar y a exhortar a todos los ricos para que fueran misericordiosos con los más pobres. A los más pobres los animó a entregarse a Dios y a descubrir en Dios su mayor riqueza. Predicó sin descanso, cortó con todo vestigio o inclinación de orgullo y soberbia que había en su corazón. Luchó con todo su corazón por vivir en santidad, entendiendo que santo es aquel que no se cansa de orar, de volverse a Dios, de clamar misericordia, de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Entendió que santo no es aquel que nunca se cae, sino aquel que siempre se levanta, y entendió que un santo es aquel que tiene un amor intenso por Dios y por los hombres. Luchó con mucha radicalidad contra la indisciplina del clero de su época y la corrupción, y acompañó a su pueblo como el más tierno de los pastores en medio del dolor y las terribles consecuencias de una guerra que se desató en aquel país, en aquella ciudad. Este hombre es conocido como San Modesto. Pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia, que trabajemos con humildad, que cortemos con todo lastre de orgullo que haya en nosotros, que busquemos la santidad, que vivamos en la caridad verdadera como este hombre, que anunciemos y prediquemos el reino de Dios sin descanso con nuestro testimonio de vida, que luchemos contra toda forma de indisciplina y de corrupción y que acompañemos a todos aquellos que están pasando por situaciones de dolor o de sufrimiento. Ese es el llamado que Dios nos hace, a la generosidad y a la renuncia. Te invito para que hagamos unos segundos de oración. Padre de amor y de bondad, en este momento te pedimos humildemente que nos concedas la gracia de ser muy generosos, de apoyar mucho todo lo que tenga que ver con la extensión del reino de los cielos. Danos la capacidad de ser testimonios coherentes de vida para no escandalizar a nadie. Ayúdanos a cortar, crucificar, matar todo aquello que no te agrade en nuestra vida y que vaya en contra de tu proyecto en nosotros. Danos la capacidad de tener conciencia del infierno, aunque no debemos vivir con un miedo terrorífico y patológico al infierno, pero sí debemos trabajar nuestra conversión para no ganarnos el castigo eterno, el tormento eterno. Ayúdanos a tener una conversión por amor y no por miedo, pero que este amor nos lleve también a comprender que lo mejor es estar contigo en una eternidad y no una eternidad lejos de ti. Ayúdanos a ser como San Modesto, a ser humildes, santos,
piadosos, generosos, a predicar con nuestro testimonio de vida incansablemente, a luchar contra toda forma de indisciplina, de corrupción y acompañar a todos los que sufren. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos y mil bendiciones.